Bueno, vamos a empezar con la primera intervención, la conferencia inaugural. Creo que no podíamos encontrar mejor ponente que Gonzalo López Ebri. Gonzalo, entre otras cosas, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, es coordinador de las fiscalías de la comunidad en materia de discapacidad y de protección a personas mayores. Él ha conseguido algo aquí en la Comunidad Valenciana que no está en ningún otro sitio de España, que es eso mismo, y una sección muy potente de fiscales dedicados en exclusiva a esta materia, la protección de personas mayores y personas en situación de discapacidad. Gonzalo es un brillantísimo profesional, uno de los fiscales que más saben de la materia de toda España, si no decir el que más. Brillante, gran amigo, un gran colaborador de la Fundación Equitas desde hace muchísimos años. Seguramente muchos de vosotros lo conoceréis porque sabemos de su disponibilidad siempre en cualquier petición de solicitud, de ayuda, de colaboración. En los 15 años que lleva la Fundación Equitas, 15 años y medio ya de la Fundación Equitas, él ha sido uno de los grandes colaboradores y estamos muy orgullosos de que lo siga siendo y de que esté aquí. Así que, maestro, por favor, muéstranos, ilumínanos. Buenos días. Verán ustedes que lo más cierto de todo lo que hasta ahora han escuchado es lo de gran amigo. O sea, eso genera la absoluta pérdida de imparcialidad y, en todo caso, eso es disculpable debido a esa bondad que genera la amistad. Bueno, entrando ya en materia, en primer lugar, agradecer el hecho de que todos podamos disfrutar de este convenio entre las dos instituciones dedicadas a la protección de personas con discapacidad, SAR Cohabitae y la Fundación Equitas. Cuando me enteré de la existencia del convenio, yo que llevo varios años ya colaborando con la Fundación Equitas, lo primero que vi es un paso a la modernidad. El ver un convenio en el que la función es doble. De un lado, endógena a la protección de personas con discapacidad mediante la preparación del personal que trabaja dentro de las residencias. Y de otro lado, exógena, a través de la formación a aquellos que no son trabajadores directos dentro del ámbito residencial, pero sí que tienen relación con la discapacidad, me pareció un avance importante y, sobre todo, una dirección a seguir. Cuando me propusieron venir aquí, dentro de toda la cantidad de trabajo que tenemos en esta comunidad, las fiscalías, lo primero que dije es: dejo todo el ámbito del derecho penal y de los aforados y me vengo directamente aquí al Colegio Notarial, que me da mucha más seguridad. Por lo menos me da una sensación de tranquilidad. Trabajar con personas con discapacidad, he llegado a la conclusión, cuando pasé a teniente fiscal y trabajé ya con el ámbito de personas aforadas, que las personas más capaces son las personas con discapacidad. Ha sido un gran avance, por lo menos, en lo que he podido descubrir. Bueno, entremos ya en lo que podría significar la protección de las personas con discapacidad en el ámbito personal y en el ámbito patrimonial. Si hacemos caso a la norma jurídica, que por definición es la más importante e intensa, que debe ser el soporte para la actuación de todos cuantos nos movemos en el ámbito de las personas con discapacidad, que será la Convención sobre los Derechos de estas personas, veremos que la integridad física, la integridad psíquica y la integridad patrimonial es el norte existencial de esa norma. Yo, cuando veo que alguien habla de personas con discapacidad y no entiende algún fenómeno, siempre lo traslado a algo más normal. Dice: haga lo mismo que con las personas con capacidad y verá que fácilmente lo entiende. O sea, no hay nadie que, siendo capaz, de los que aquí estamos sentados, que no deseemos tener una buena integridad física, una buena integridad psíquica y una buena integridad patrimonial. Porque cuando una persona
cae en una situación de discapacidad y está en especial momento de vulnerabilidad, eso se margina. Eso históricamente ha estado marginado en nuestro Estado. Pero ha estado marginado en nuestro Estado, de hecho que todavía lo sigue estando para algún sector jurídico, que ustedes observan y dicen la tutela, por ejemplo, y le preguntan qué es lo que se hace con la tutela. Y dice, bueno, a cualquier jurista, dice, pues está una institución que es la rendición de la cuenta anual de la tutela. Y ya está, y yo cada año veo si se le han comprado 2 pantalones, 3 prendas de ropa interior, unos zapatos, 2, y controlo eso. Y con eso ya está todo resuelto. Pero nadie había descubierto que antes del control patrimonial existe un párrafo en el Código Civil que dice situación personal. A cualesquiera de nosotros nos gustaría caer en una situación de discapacidad y que se controlara qué tipo de calzoncillos gastamos, pero no qué se está haciendo con nuestra persona. Pues este Estado ha estado, y los fiscales y los jueces hemos estado, controlando simplemente la ropa interior y exterior que se gastaba sin saber qué se hacía con la persona con discapacidad. Porque los juristas entendíamos que lo que el Código decía era el control anual de la tutela, y el control anual de la tutela, la palabra control siempre tiene un adjetivo fácil y prima facie, que es patrimonial. Yo controlo la situación patrimonial y me olvido de la situación personal. No sé qué tratamiento se les está administrando, no sé qué se está haciendo con esa persona con discapacidad, ignoro si se le está rehabilitando o no, en qué lugar y qué tipo de personas capacitadas para trabajar con ella y rehabilitarle, o por lo tanto conseguir que no vaya a más su discapacidad o conserve lo más posible sus capacidades, y esto ignorado ha sido lo que ha estado evolucionando en este país. Hasta que por fin ya parece ser que se ha dado un paso, y ese paso se ha dado a instituciones como las que están patrocinando hoy estas conferencias. Se ha dado instituciones que de manera altruista se han dedicado a difundir que las personas con discapacidad tienen que tener no solo visibilidad, sino lo que también tienen que tener es identidad de tratamiento a las personas capaces y a su vez también protección en ese ámbito. A partir de ese momento, hay que saber que nosotros venimos obligados, los que trabajamos en el ámbito del derecho, los jueces, los fiscales, los notarios, venimos obligados a tener una intervención jurídica activa. Y la intervención jurídica activa, yo allá donde voy, cuando yo preparo opositores para ingreso en la carrera judicial y fiscal, y cuando doy cualesquiera conferencia, cuando acaban, siempre les explico, hay un artículo en el Código Civil que dice, la tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal. Y es la única institución en donde se le atribuye al fiscal la obligación de vigilarla. Y está claro que cuando a alguien se le atribuye la vigilancia, se le da la condición de centinela. Y si el centinela o bien no está despierto, bien cierra los ojos, bien mira hacia otro lado, o se pasa durante su guardia, toda la guardia jugando a las cartas, y después ocurre algo, hay que saber que el centinela no ha vigilado lo que debería vigilar, y eso trasladado a nuestro ordenamiento jurídico se llama una culpa invigilando, y esa culpa invigilando genera una responsabilidad en la que también cae el fiscal, ¿cómo no?, como cualquier ciudadano, y en la que también cae el juez y en la que cae el tutor. Y eso hay que asumirlo y tenerlo bien claro, no como un pánico, ni mucho menos, pero sí sabiendo que esa obligación está ahí puesta y que tenemos que desarrollarla. No aquello de que tratar con la discapacidad es simplemente despachar papeles sin saber que detrás del papel hay una persona, eso no es una cuestión accesoria. A partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos y estamos ya avanzando en ello? Primero, controlar el internamiento.
la protección personal de la persona con discapacidad. El internamiento, ha habido una lucha, el internamiento involuntario, una lucha histórica, en donde se veía que el internamiento involuntario, solo el internamiento psiquiátrico en el término técnico-científico de la palabra, es decir, el internamiento urgente, como consecuencia de brotes. El paradigma es el brote de la bipolaridad o el brote de la esquizofrenia. Ese es el que está regulando nuestra ley de enjuiciamiento civil. En ese artículo les voy a decir a ustedes más preceptos, cuál es el único que hay, el 763, y ese es el que está sometido al control judicial. Y había otro sector que decía, no, el internamiento de las enfermedades degenerativas, la demencia senil, el Alzheimer, no, este no está sometido al artículo 763. Y entonces, ¿por qué? Y el por qué nadie acababa de saberlo explicar. O sea, el Alzheimer y la demencia senil no es una enfermedad psíquica. O sea, el que tiene una demencia senil y un Alzheimer está muy bien psíquicamente hablando. ¿Qué es lo que están pretendiendo? Pues estaba pretendiendo simplemente que, como había mucho trabajo en el juzgado, la forma es ver qué figura jurídica nosotros creamos que es absurda por definición para quitarnos el trabajo. Hasta que muchos hemos llegado a luchar y ya se ha conseguido, y tenemos sentencias ya de todo ámbito del Tribunal Supremo, en donde ya el internamiento psiquiátrico es un internamiento de enfermedades psiquiátricas con brote agudo y de enfermedades degenerativas constantes, como pueda ser la demencia senil y el Alzheimer. No tiene ninguna razón de ser esa diferencia, como ustedes bien entenderán, porque eso sería una forma de poder internar todo un sector de la sociedad que no es parco con esa tesis que ya decía la ley de autonomía del envejecimiento de la población, que sería ingresarlos en residencias, ignorar absolutamente en el lugar donde estaban, qué se hacía con su persona, qué se hacía con su patrimonio, y exclusivamente descubrir que estaban, en el momento salían y ya no salían andando, sino ya se habían trasladados y bien cubiertos para el posterior enterramiento. Entonces se distribuía lo que quedaba, si previamente quedaba algo, y habíamos ignorado qué es lo que se había hecho con él y con su patrimonio. Eso era una auténtica barbarie. Pero esto jurídicamente ha habido un sector que esa barbarie la ha estado defendiendo. Y esto hay que decirlo así de claro. En estos momentos, dichosamente, todavía queda alguien que entiende que esto técnicamente es así, pero ya es residual. A partir de ese paso, es interesantísimo el control de todos los centros residenciales, no el control, cuando yo les hablo a ustedes de control, como estoy hablando en un ámbito residencial, sí que me gustaría trasladarles que es el control respetuoso. O sea, yo jamás he inducido a ningún fiscal a que vaya a las residencias de una manera invasiva. No es nuestra función. El control, sin más, es una obligación que debe satisfacer a quien la cumple porque la desarrolla y ejerce su profesión en el ámbito en que la ley se lo exige. Y quien la sufre porque a su vez también puede ver que está premiado su buen desarrollo como consecuencia de que alguien está observando lo que está haciendo y va colaborando con él para lo que esté bien, valorarlo, y lo que haya que intentar rectificarlo, decírselo y de esa forma colaborar a una mejor evolución del centro. No se está intentando ver el control como una invasión a molestar, sino como una invasión de ningún tipo, sino como una colaboración para mejor desarrollar la protección de las personas internadas o ingresadas, con mejor terminología. ¿Qué ocurre a través de los internamientos? A través de los internamientos residenciales se descubre muchísimo fenómeno patrimonial que puede ser de contenido delictivo. Y esto, por experiencia, les digo que no son pocos. ¿Qué ocurre? El internamiento se produce de una persona que ha sido capaz, hasta el momento en que no tiene capacidad para decidirlo por sí mismo, con lo que se judicializa y se controla,
Pero esa persona que ingresa en esa residencia, hasta el momento anterior, ha tenido una vida previa. Esa vida previa que ha tenido es una vida en la que le ha dado lugar a tener un ámbito afectivo, a tener un ámbito patrimonial, y que todo eso se apaga en el momento ingresa dentro de esa residencia. Y si solo se controla el internamiento sin más, y nos olvidamos que esa persona debe haber tenido algún inmueble en el que vive, algunos ingresos para poder vivir, algunas cuentas donde esos ingresos van, alguien que la haya llevado a la residencia y tenga alguna relación con ella, todo eso ignorado genera una dejación de funciones bárbara. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a las inspecciones a las residencias o cuando nos mandan toda la información que nosotros les pedimos mensuales, queremos saber, primero, si está autorizado judicialmente el internamiento o en el mínimo de los casos está comunicado a la autoridad judicial el internamiento. Que ya empezamos con una regularización de ese internamiento que deja de ser una detención ilegal. En segundo lugar, averiguamos si está incapacitada o no. Si está incapacitada, sabemos inmediatamente también quién es su tutor y dónde vive. Y si no está incapacitada, entonces empezamos a preocuparnos un poco más. A preocuparnos un poco más porque entonces pedimos, ¿me puede decir quién es el guardador de hecho? Que el guardador de hecho no es el director de la residencia. O sea, distingamos exactamente. El director de la residencia es el director, siempre explico lo mismo, es el director del colegio. Y el director del colegio a donde ustedes llevan a sus hijos, o han llevado a sus hijos, o han llevado a sus nietos, no es el guardador de hecho de sus hijos y de sus nietos, sino es el director simplemente del colegio. El guardador de hecho es una figura que tiene la misma similitud que el tutor sin ser de derecho, que puede desarrollar determinadas actuaciones en relación con su pupilo sin ser de derecho, pero ustedes no las pueden hacer en relación con quien tienen dentro de la residencia. Ustedes son quienes tienen una posición de garante, y como esa posición de garante tiene el director y tiene el profesor y el que cuida el patio, tienen la responsabilidad de cuidar con esa diligencia necesaria para que se preste todo el servicio de protección a las personas con discapacidad. Pero eso no es un guardador de hecho. Eso es un director de residencia, es un director de colegio. Y ustedes al director del colegio no le llaman guardador de hecho, está claro. Esta creo que es una primera distinción, sin entrar en muchas vicisitudes jurídicas, pero que sí que me parece que es importante tener. Cuando vamos nosotros a esa residencia o cuando les pedimos la información, sí que averiguamos quién es el guardador de hecho, que es el que se ha quedado fuera de esa persona que hemos ingresado en la residencia. Y ese que se ha quedado fuera está ejerciendo las funciones de administración del patrimonio que deja fuera ese otro. Entonces, de acuerdo con la situación de relación personal, vamos nosotros intentando controlar qué es lo que está ocurriendo. O sea, si quien se queda fuera está en el orden que nosotros decimos en materia de oposiciones, de la sucesión, de que el cariño asciende, desciende y luego se divide por las ramas, para entender la sucesión directa en línea ascendente, descendente y colateral, pues esto en principio no nos preocupa mucho, porque quien está administrando el patrimonio en alguna medida tiene una relación, un vínculo personal muy próximo y a su vez también posteriormente va a ser el destinatario de los bienes restantes al fallecimiento de esa persona, que no significa que no lo controlemos. Pero conforme vemos que la distancia de parentesco con la persona internada o ingresada lo es más o lo es ninguna, inmediatamente llamamos al guardador de hecho a exigirle la rendición de la situación patrimonial de los bienes que está administrando de esa persona que ha ido a la residencia y el título por el cual los está haciendo. Y controlamos también otra cosa que es importantísima, que es los poderes. Lo primero que se hace hubo una institución magnífica, creada por los notarios, que era un control de los poderes tremendo, pero lastimosamente, por unas cuestiones, que es lo que hacemos los juristas, por unas cuestiones de forma,
se recurrió a aquello y estamos sin ese control de los poderes de esa forma tan importante. Pero nosotros lo que hacemos es citamos a ese guardador de hecho y lo primero que le preguntamos es: ¿sabe usted si tiene poderes o no tiene poderes otorgados este señor o esta señora? De la afirmación que nos diga, sea verdad o sea mentira, nosotros lo escribimos en un acta. Si después, al día siguiente o antes, observamos que con esos poderes este señor o esta señora que ha venido a declarar los ha usado y ha declarado que no sabía que tenía los poderes, pues no le arriendo la ganancia de lo que le va a ocurrir. Esas declaraciones hechas en sede a la Fiscalía dan mucho juego después con el transcurso del tiempo. O sea, parece que uno no dice nada, pero lo que uno dice nosotros pretendemos ser cautos siempre, preguntando, pero sobre todo lo que somos es rigurosos comprobando cuando eso ocurre. Si nos dice que tiene poderes, le decimos: oiga, ¿sabe usted que ya no debe usar los poderes? Porque la persona a quien le otorgó los poderes hoy no sabemos si quiere que usted siga usándolos o no, porque quiere que se lo preguntemos a ver qué es lo que dice. No sabe lo que le está usted preguntando. Lo más cauto sabe que es: no los use. Digo, ¿qué? Digo, sí, no los use. Y se hace constar la recomendación de no use los poderes. Si los usa, ya tenemos otro dato, en virtud del que vamos funcionando también con él. Y a partir de ese momento se va cerrando el copo de que todo guardador de hecho sabe que tiene el aliento de la Fiscalía en el cogote. No es malo. No es malo eso, por la sencilla razón de que cada vez que cae uno en la tentación humana de la vileza patrimonial y de vivir a expensas de lo ajeno, debe saber que eso puede ser observado, descubierto y ahora dichosamente perseguido en vía penal. Les digo dichosamente perseguido en vía penal, siguiendo lo que ha dicho la directora de la Fundación Equitas, doña Almudena Castro Girona, de que hasta hace exactamente, bueno, ahora todavía no está en vigor, el día 1 de julio va a entrar en vigor esta norma. Hasta ahora, con lo cual hoy igual, con lo cual no hay que intentar dar mucha publicidad por si se dan prisa. O sea, hasta ahora, el apropiarse, el hurtar los bienes de una persona con discapacidad por parte de quien ostenta la tutela, la guarda de hecho o cualesquiera otros sin ostentar eso que están dentro del ámbito familiar, incluso el cuñado si vive junto, también estaba exento de responsabilidad penal. Esa barbaridad tan tremenda se ha estado soportando en este país y se sigue soportando hasta el día 1 de julio que entra el nuevo Código Penal en vigor en un artículo 268. Eso provenía de una sociedad arcaica, rural, antigua, casposa, de naftalina por donde se vea, en donde se decía que los trapos sucios en el ámbito familiar se lavaban en ese ámbito. O sea que eso no debía de salir a la sociedad y solo los delitos violentos, los delitos de sangre cometidos en el ámbito familiar sí que debían de ser perseguidos, los patrimoniales sin violencia, eso se resolvía dentro de la casa. Eso no tiene ningún sentido hoy porque primero la sociedad no es esa, segundo, la familia con el transcurso del tiempo tampoco es esa, tercera, prácticamente yo creo que ninguno de los que aquí estamos a lo mejor vamos a pasar ese último tramo de nuestra existencia si no tenemos ninguna enfermedad, accidente de tráfico o a lo mejor ya ni siquiera ninguna enfermedad, o sea, porque todos ya llegaremos conforme evolucione la medicina más a esa longevidad, lo vamos a pasar en casa allí viendo cómo está tu yerno, tu hija, tu otra hija, el otro, todos entregados las 24 horas allí sin trabajar nadie y solo por turnos dedicados a ti. Eso es impensable, claro,
Y tú allí viendo cómo aquello va adelante, o sea, parece ser que no, que el yerno no te quiere, no tiene ni idea, te coge, te hace daño, te vas al suelo porque no tiene fuerza tu mujer, o sea, ahí se monta un cirio en condiciones. Ya parece ser que para eso hay centros adecuados, centros en donde merecen una confianza y con profesionales, y eso cada vez puede ser el final. Y pensar que tú estés en el centro y te esté robando tu hijo o te esté robando tu hermano en tu casa y eso se vea que es una excusa absolutoria porque los trapos sucios se lavan en casa, eso, aparte de ser un absurdo, no es creíble. O sea, eso es una cosa que era absolutamente, es cosa carpetobetónica de la España más profunda, que ha conseguido, pero se ha conseguido de milagro, gracias a los 15 años de la Fundación Equitas, que dimos allí una conferencia en el Parlamento, estas Navidades, el mejor regalo de Navidad que creo que recibiré en mi vida, o sea, dimos una conferencia, me tocó a mí, y dichosamente empezaron a descubrir muchos de estos señores que están en el Parlamento que eso existía. Por la cosa no se preocupaban, o sea, y hay otras cosas con las moquetas y esas cosas que no, esto no se acaba de pillar. Y entonces descubrieron que eso es así. Tuvimos la suerte de que la Fundación Equitas se puso a trabajar, detrás se enganchó la Fundación 11, los parlamentarios vieron que era buen momento y se engancharon con ello, y en el último momento, cuando vuelve del Senado otra vez a las Cortes el Código Penal, ya a punto de aprobarse, va y se modifica ese artículo y meten esto. Si no, hubiéramos seguido otros años así, con esta historia puesta ahí. Y esto genera muchas situaciones como las que se ha vivido. Yo cuento algunos ejemplos de estos de las citas en la Fiscalía, de venir, pues eso, señora al uso, el bolso de Louis Vuitton, los pendientes colgaditos bien de Chanel, o sea, todas las joyas puestas al uso a juego, y deja el bolso, deja todo, cada vez que apoyaba las manos, aquello era una musicalidad en la mesa tremenda, con todo el joyerío, y le pregunto un detalle que es importante. Una notificación que nosotros hemos hecho a todas las residencias, que es el primer sitio, el primer momento en donde nosotros descubrimos el expolio. Es en el momento se deje de pagar, inmediatamente notifíquelo a la Fiscalía. Eso inmediatamente. No esperen a otro mes, al segundo, al tercero, inmediatamente. Ese es el dato de que algo está pasando. Entonces encontramos señora que está en residencia al uso, que es lo que tenía para su capacidad económica, una residencia importante, con un precio también interesante, ¿no?, que tenía esa calidad. La residencia nos comunica que no pagan y que ya llevaba un año sin pagar, y a partir de ahí es cuando yo saqué la nota de servicio, cuando descubrí aquello que tenía que ser la notificación importante. Le digo, ¿qué? Y me dice, no, ¿usted por qué no paga? Dice, no, es que no tiene dinero mi madre. Oiga, los ingresos que tenía su madre cuando empezó esto de la tutela eran estos. Ahora tráigame el extracto bancario. Previamente yo lo tenía ya pedido delante, claro. Digo, no es que no lo tengo. Dice, pues mira, no se preocupe, yo ya lo tengo. Mire, digo, aquí pone saldo 0 y mire los millones que tenía antes su madre. ¿Eso dónde está? Dice, ahí mire, es que me divorcié y entonces ya no me pasaba la pensión, mi marido compensatoria no me la dieron, entonces yo iba. ¿Y esto? Sí, mamá estaba de acuerdo. Ah, sí, mamá estaba de acuerdo en esto, bien. Luego la empresa, que yo tengo una empresa, la he cerrado. Entonces he tenido que indemnizar a los trabajadores y tal, y he sacado otra vez dinero. Y esto, su madre, sí, mamá estaba de acuerdo. La mamá llevaba 10 años con un Alzheimer tremendísimo, de imposible comunicación exterior con nada. Y digo, oiga, ¿y usted cómo sabe que mamá está de acuerdo? ¿Por qué tipo de lenguaje se comunica usted con su madre? Y dice, no, yo es que la conozco de siempre, yo sé que esto le gustaría. Pues esta señora, hasta este momento, le tocó salir de la residencia, irse a una residencia, como pudimos, pública, subvencionada entera a tope, para ver cómo estaba,
dejar de vivir de acuerdo con todo su sistema de vida, y la hija va dando vueltas con el bolso de Louis Vuitton y las joyas por toda Valencia sin haber podido hacer nada contra ella, porque no es delito. Y si vas por la vía civil, pues hasta que encuentras un bien y eso funciona, tardas toda su vida. Esto que se lo pongo como paradigma parece una tontería, pero esto ocurre con una relativa frecuencia. Hoy, si viniera otra vez la de las pulseras, salía con las pulseras una engarchada con la otra, y entonces sería una forma de salir elegante y con niveau, y glamour, directamente a prisión, pero sería una forma elegante, que creo que es lo que hay que hacer. Con esto les estoy intentando trasladar de una forma coloquial, que me parece que es lo que se debe hacer para entender la razón de ser de la protección de las personas con discapacidad, la necesaria colaboración interdisciplinar entre los que trabajamos el lado jurídico, jueces, fiscales, y no olviden nunca los notarios. No olviden nunca los notarios, porque ese es el ámbito donde se resuelven muchísimas cuestiones en cuanto a lo que pueda significar las decisiones que ustedes quieren hacer. Las decisiones, y ahora ya les hablo, para ustedes también y para nosotros. O sea, las decisiones recomendables para la existencia actual, forzosamente es aquello que se denomina técnicamente un poder preventivo. Es, para mí, totalmente recomendable el que existan poderes que los demos a las personas que queremos realmente, que nos administren personal y patrimonialmente, y sobre todo en las que consten aquellas que no queremos. Es más importante poner en esas situaciones aquellas que no queremos, cuando hablamos de disposiciones testamentarias en ámbito tutelar, que las que queremos. Y después los poderes, es muy importante elegir a quien se los damos, y sobre todo tener muy claro que se ponga que a su vez queremos que esa persona siga siendo válidamente nuestro apoderado cuando nosotros no tengamos capacidad para otorgar el poder de nuevo porque hemos caído en una situación de discapacidad. Con esto tenemos a alguien que nosotros hemos decidido en el momento de mayor lucidez que sea quien nos cuide personal y patrimonialmente. Y a su vez también tenemos resuelto que cuando nosotros caigamos en una situación de discapacidad intelectual y por lo tanto de vulnerabilidad y de imposibilidad de desarrollar válidamente actos jurídicos en la vida ordinaria, esa persona, sin someternos a nosotros ni a ella a un sinfín de trámites judiciales, funcione nuestra existencia cuidadosamente con alguien que nosotros hemos elegido. Eso es un avance importante. Es un avance importante que se obtiene en el ámbito notarial. Y esto, cada vez más, hay que saber que esta Fundación Equitas y esta sede de este colegio, que todos ustedes le dan la bienvenida de que nos reciba. Yo no le doy la bienvenida, porque cada vez que me reciben me ponen a trabajar, pero bueno, o sea, debo decir que gustosamente, pero o sea, aquí no he venido nunca a tomar una copa sin que previamente me hayan metido un viaje, pero a base de bien, dice, ahora a trabajar aquí una hora. Esta situación y esta fundación sí que he de decirles que es el entorno para la formación de todo este tipo de cuestiones en el desarrollo de la protección individual y patrimonial que es ineludible. Con todo este tipo de comportamientos, poco a poco las personas con discapacidad pueden tener la sensación, antes de caer en ella, de que el mundo va a ser más noble para ellos, que el mundo va a ser más ético para ellos y que quien no quiera trabajar y moverse en la nobleza o en el ámbito ético va a tener las consecuencias de no hacerlo.
Y eso es un avance importantísimo dentro de este Estado de Derecho. Y creo que a todos los que estamos aquí implicados en la discapacidad nos corresponde tener una absoluta dedicación a ese fenómeno y en esos términos para conseguir por fin ninguna discriminación por razón de la discapacidad y una eficaz protección a las personas con discapacidad. Yo creo que voy a parar aquí porque me parece que lo mejor es dejar un periodo de preguntas que quizá es mucho más interesante que yo les vaya mareando, porque ya lo siguiente sería entrar en términos jurídicos y en supuestos concretos e instituciones contenidas dentro de nuestras leyes para la protección de personas con discapacidad. Muchas gracias y aquí quedo a su disposición. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por la claridad de la exposición, por los contenidos. Si os parece, podemos abrir un turno de preguntas, de comentarios, de consultas antes de la siguiente mesa. Aprovechar la presencia de Gonzalo, si os parece. Sí, hola, muchas gracias. Una cuestión simplemente de estadística. En su experiencia, ¿cuál es el tema que le llega más a menudo a su mesa? Es decir, temas relacionados con el patrimonio, temas relacionados con la parte de tratamiento, cuidados físicos, maltrato, o ¿qué temas? ¿Qué es lo que con mayor frecuencia usted tiene que despachar? Dichosamente vienen más cuestiones de carácter patrimonial que cuestiones de carácter de maltrato tanto físico como psíquico, que no significa que no existan. Las cuestiones de maltrato físico y psíquico, lo que pasa es que en nuestra sección directamente van derivadas a la vía penal. Nosotros las cuestiones de situación patrimonial es cuando empezamos ya toda la intervención en el ámbito residencial, pero mucho más de ámbito patrimonial, dichosamente, ¿eh? Quería hacerle una consulta porque antes ha comentado que era responsabilidad de las residencias comunicar cuando alguien, que deberían de comunicar cuando no se pagaba a la Fiscalía, cuando la familia no paga. Yo soy trabajadora social de una asociación de personas con discapacidad y dependencia y sí que nos encontramos que a veces en la propia vivienda no están ingresados, ni tienen servicio de ayuda a domicilio, ni vemos que hay una situación de riesgo de esa persona y muchas veces no sabemos quién tiene esa obligación de comunicar a la Fiscalía de esta situación, porque a lo mejor comunicamos a servicios sociales o comunicamos a la familia, se le dice a la familia, mira, esa situación no es buena para tu madre o para tu padre, pero no sabemos si es responsabilidad nuestra también como profesionales el hacer un escrito y comunicar a Fiscalía. Sí, hay un articulito puesto ahí dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el 752, pero el número olvídese, en donde dice que usted tiene la obligación. Los particulares deben hacerlo, pero usted viene obligado a poner en conocimiento de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal cualquier situación de discapacidad. O sea, aunque no haya una seguridad de ese posible... No se le exige que usted sea directamente el psiquiatra, el médico, dicte la sentencia, le incapacite, no. O sea, que exista una situación medianamente previsible de discapacidad, usted tiene la obligación de comunicarlo. Perfecto, sí. Buenos días. Creo que está encendido, sí. Bueno, buenos días. Me ha encantado su charla, que es demasiado breve. Creo que podríamos estar todo el día escuchándole. Y me ha planteado 100.000 preguntas. Yo trabajo en tutelas en la Consellería de Bienestar Social en Castellón. Entonces, claro, todos los temas, nosotros el tema de familiares nos lo encontramos muchísimo. Me parece maravilloso que ese cambio en el Código Civil, porque indudablemente hay muchísima responsabilidad por parte de los familiares. Y no me ha quedado muy claro, o si yo no he entendido mal, me parece que usted está a favor de ese internamiento involuntario. En el caso tenemos, por ejemplo, muchas personas que ingresan en una residencia
en principio voluntariamente, pero su capacidad va mermando. En determinado momento pueden decir que no quieren estar allí, que se quieren ir, y si no hay un auto de internamiento involuntario, la residencia tendría que abrir la puerta y decir, pues váyase usted a su casa, ¿no? Entonces, normalmente se pide el auto de internamiento involuntario para evitar estas situaciones. Pero parece que la Fiscalía de Castellón no está como muy de acuerdo con esta postura. Piensa que la capacidad y la libertad de la persona y el derecho y la no intromisión como que está un poco por encima de todo esto, y el internamiento involuntario no debe aplicarse siempre. Eso es por lo menos un poco el criterio que parece que siguen. Y luego tampoco me ha quedado claro... ¿Le importa? Vamos primero a esta y luego vamos a la siguiente. Vale. Venga, bueno, primero, la Fiscalía de Castellón. Nosotros esta carrera es importante, una cosa muy buena, y sobre todo cuando eres el que mandas. O sea, esta carrera es una carrera jerárquica y yo soy el que mando, ¿sabe? O sea, que el de Castellón no va a poder hacer algo distinto de lo que yo digo porque yo soy el fiscal jefe en materia de toda esta discapacidad. Lo que sí que habría que poner es el supuesto del caso concreto. Le digo, nosotros, como cualquier persona, somos partidarios de la no intromisión en ninguna esfera de una persona que vive libre. Y la libertad es la válida representación intelectual de la voluntad y la posibilidad de ejercer un acto según su representación intelectual válidamente conformada, que no significa socialmente adecuada. Eso es lo que se pretendía con la ley de vagos y maleantes, ¿no? O sea, antes, en la época del generalísimo aquel. O sea, la voluntad válidamente conformada no es la de políticamente correcta, es que sea libre, simplemente. Lo otro es un fascismo llevado a sus últimas consecuencias en aras de no actuar políticamente correcto, no llevar el pelo adecuado y la vestimenta que corresponde. Eso no es eso. Pero sí que también debemos ser totalmente partidarios de la intervención cuando no existe esa voluntad libre. Y yo pongo el ejemplo otra vez, simplemente de la persona capaz. Vamos a ver. ¿Usted le abriría de directora del colegio, le abriría el patio a la puerta a un niño de 7 años y decirle adiós, muy buena, sal? Cruza la Gran Vía Marqués del Turia o Peris y Valero. Si usted le abriría la puerta al niño de 6 años, abrirle la puerta a una persona que ha entrado capaz y usted se ha dado cuenta ya que no tiene capacidad y ya no váyase porque es que yo no quiero intervenir en nada. Ábrale la puerta, a ver. Y entonces me coge el fiscal de Castellón y dígame que está muy bien, que no le ha... Muy bien, le ha abierto usted la puerta porque eso da una libertad y acto seguido le acaba de atropellar un tráiler en el momento cruza. Pues yo no doy ni un euro por el fiscal de Castellón, porque me iba a encontrar. Ni tampoco por el director de la residencia. O sea, digo, es simplemente, hay un aforismo que yo explico a mis alumnos cuando aprueban la oposición. Es, piensa con lógica y pensarás de acuerdo a derecho. Después ya encontrarás un artículo que lo pondrá. Y simplemente con un comportamiento así racional no puede haber fiscal en este país, ni en Castellón, ni en Villa, ni en Caudiel, o sea que se le ocurra hacer otra cosa distinta. Y si se le ocurre hacer otra cosa distinta, está claro que a cuanto menos no es lógica. O sea, yo creo que eso está resuelto, simplemente con pensar así. Vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente es que nosotros consideramos a los directores de las residencias guardadores de hecho de nuestros tutelados. Entonces, claro, me he quedado descolocadísima. Sí, bueno, ¿quién es entonces? Se queda descolocada porque, llámele guardador, de hecho, a mí no me preocupa para nada, porque está llamando lo mismo que yo le digo. O sea, no me parece que está empleando una terminología inadecuada. O sea, esto es de finura jurídica, que quizá no es el foro para estar trabajando. O sea, usted llámele guardador de hecho, pero el director no puede ser un guardador de hecho. En todo caso, no puede hacer disposiciones patrimoniales, no puede ser quien se dedique. Tiene que ser alguno de los micrófonos. Ya está. Sí. Usted se imagina por ejemplo,
vamos al copago. Dicta una resolución la Generalitat en virtud del cual a una persona que está dentro de esa residencia le quita cada mes 100 euros de su pensión en concepto de copago. Eso se da en virtud de una resolución administrativa que es un decreto. Y va y se la notifican al director de la residencia. ¿Se la pueden notificar? ¿Quién es ese señor? Nada. Al tutor sí. Ya ve la diferencia solo en que lo que es ser guardador de hecho o ser director de residencia, adoptar la posición de... Guardador de hecho es una postura jurídica concreta. Y director de una residencia es una función que comporta derechos y obligaciones simplemente. Pero no es una institución jurídica que tiene la representación de las personas que están allí dentro. El director no tiene la representación de nadie. A mí no me preocupa que ustedes le digan, usted es el guardador de hecho si lo entiende mejor, porque se dice lo de la posición de garante, es la posición de garante en esta vida, para que lo entiendan, o se adquiere jurídicamente o voluntariamente. Yo le digo, jurídicamente tengo la posición de garante en relación con mis hijos. Por ejemplo, lo tiene la canguro que se queda por la noche con mi hija cuando se quedaba, tiene la posición de garante. Adquirida contractualmente en ese caso, o pues también voluntariamente. Yo cojo y se suben ustedes a navegar en el velero conmigo y yo llevo el barco. Yo soy el que tengo la posición de garante en relación con ustedes, de tomar todas las medidas necesarias de que no les pase nada y luego traerles. O vamos a una cordada de alpinismo. Cada uno es el garante de las consecuencias que le pasa a todos los que van en la cordada, de tomar todas las decisiones para que todos lleguen al final. El socorrista tiene la posición de garante, o bien contractual si está dentro de una piscina, o que de repente asume la situación de salvar a alguien en un determinado momento. Pero, en fin, es un tema quizá banal, pero el director de una residencia jurídicamente nunca es el guardador de hecho, porque no tiene la representación de las personas que están allí dentro. Buenos días. Continuando con el tema de los impagos de las tasas de residencia, en el caso de que nosotros comuniquemos desde un centro el impago que hace una persona ingresada debido a la intervención en su cuenta bancaria de alguno de sus hijos, por ejemplo, ¿eso podría acarrear como medida, como consecuencia inmediata, el nombramiento de un administrador de sus bienes, aunque la persona ingresada sea intelectualmente y cognitivamente capaz? La Fiscalía jamás interviene en materia de discapacidad física. O sea, nosotros intervenimos a la protección de personas que no tienen capacidad o para autorizar su internamiento o no tienen capacidad para disponer de su persona o de sus bienes. Eso sí que sería una intromisión. Buenos días. Mire, están hablando de la protección de las personas mayores, de personas institucionalizadas, personas que están en centros residenciales, en centros de día, etcétera. Pero la atención domiciliaria es algo que está mucho más generalizado, incluso muchísimas personas que con esto de la crisis y todo lo que ha pasado han sacado a sus mayores de los centros y los han llevado a sus casas. Esa protección al mayor de la que usted está hablando, ¿cómo se puede generalizar en una persona que realmente está aislada de todo este programa, ¿no? ¿La Fiscalía tiene algún sistema o ha previsto alguna cosa para esa cuantía de personas que son, están desprotegidas realmente, que están en domicilios? Y se lo digo porque tengo compañeros que hacen atención domiciliaria sanitaria, no sociosanitaria como podía ser, y que me hablan a veces de esa desprotección que tienen, de cómo están esas personas en esos domicilios con muy poco cuidado y, de alguna forma obviando esa integridad de la persona a la que todos tenemos derecho. ¿Cómo se puede actuar? ¿Hay algún programa, algo que se planifique con respecto a esa protección jurídica de estas personas? Mire, yo creo que hará ya más de 10 años,
hice una nota de servicio que se titulaba El discapaz psíquico en el entorno domiciliario. Porque no es que me preocupaba ya hace 10 años, es que me sigue preocupando muchísimo. Y ¿cómo vamos a intervenir nosotros ante esa situación? En el entorno domiciliario solo se puede intervenir si nosotros conocemos la situación. Si no, eso es una invasión. O sea, hay que también ponderar lo que es la situación. Entonces le digo lo mismo que a la trabajadora social. Ese médico que va a la residencia, al domicilio, que va a tener que acudir de una vez, alguna vez o no, que va al ambulatorio, ese médico tiene la misma obligación que cuando en el ambulatorio le llevan a un niño o le llevan a una mujer y dice, esta lesión, esto no lo veo yo claro, notificarlo a la Fiscalía. Ese es el paso exclusivo que en principio se puede dar. Que el protocolo ya está hecho. La ley exige a toda persona que conozca esa situación siendo un funcionario, en este caso todos ellos, que pongan en conocimiento de la autoridad judicial una situación de vulnerabilidad y una situación de ataque a esa vulnerabilidad como consecuencia de una falta de protección. Ese es el paso. Porque si no, el hecho es hacer una racia de estar entrando en todos los domicilios. Parece ser que eso ya al final es un estado ya invasor. Y eso tampoco. Sí, no obstante, le he de decir que muchos políticos quisieran. Sí, es evidente. Pero hay una cosa que lo que se demuestra con esto es la falta de coordinación. Aquí siempre nos hemos quejado de una falta de coordinación entre sanidad y bienestar social y una falta de conocimiento. O sea, normalmente el personal sanitario no se le forma o se le relaciona con otro profesional que no sea sanitario. O sea, el trabajador social junto con la enfermera, por ejemplo, debía tener una coordinación muchísimo mayor precisamente para estos problemas de vulnerabilidad, obviarlos, para poder buscar una solución, ¿no? Si estamos en eso. Y yo les digo, creo que esa falta de coordinación es fundamental y las políticas debían de ir encaminadas a esa coordinación. Totalmente de acuerdo. O sea, por eso la razón de ser de esto que estamos haciendo hoy. Este convenio yo lo veo interesantísimo porque trabaja el convenio para la gente de dentro y trabaja el convenio para la gente que de una forma u otra tiene relación con la discapacidad. Y todos vamos intercambiando los conocimientos de nuestras respectivas áreas y facilitando de esa forma que funcione el engranaje armónicamente. Y no es nada difícil, se lo aseguro. Esto es sencillo. Es simplemente pensar un poco y la solución sale. Porque uno piensa y dice, ¿y esto si yo voy allí y lo conozco dónde está? Pues hay un número que lo ponen, un código, y dice, pues esto es lo que tiene que hacer. Normalmente es lo que uno piensa que tiene que hacer, lo hace y verá cómo encuentra el artículo enseguida. Simplemente, nosotros tenemos, relacionado con esto, desde la Fundación Equitas damos cursos de formación, entre otros a los trabajadores sociales de la Diputación de Barcelona. Una de las cosas que le decimos y que les insistimos y demás es que tienen que tener comunicación directa con Fiscalía. Fiscalía en todas esas cuestiones les va a ayudar, les va a resolver todos estos problemas. Esas denuncias de casos que estamos viendo que son flagrantes, basta en muchas ocasiones que el trabajador social del centro, de la asociación, de la residencia, comunique a Fiscalía la posible existencia de una persona, de un maltrato, de un abuso, etcétera. Y ya será Fiscalía quien inicie todas las acciones. Bueno, damos por finalizada la mesa. Agradezco enormemente, como no podía ser de otra manera, a Gonzalo por su claridad y su brillantez. Y pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias.